Cuando le pregunté a Miguel por qué nadie me había avisado de su mudanza, mi nuera Nora respondió: no consideramos necesario informarle, usted ya vive solo. Unas semanas después, ella me llamó nerviosa, hablando de un mal contrato, y yo, tranquilo, simplemente respondí: ¿de verdad quiere que arregle esto ahora? Porque verá, hay cosas que uno no dice, verdades que uno guarda para sí mismo, no por orgullo sino por principio. Y ese día, parado en mi pequeño departamento de la colonia Roma en la Ciudad de México, el teléfono aún tibio contra mi oreja, comprendí que había llegado el momento de recordarles quién era realmente don Ricardo Mendoza. Me llamo Ricardo Mendoza, tengo 89 años, casi 90 si Dios quiere. Vivo solo desde la muerte de Guadalupe, mi esposa, hace ya 6 años. 6 años que han pasado como un suspiro de viento sobre la ciudad, a veces suave, a veces helado. Mi departamento se encuentra en el tercer piso de un edificio porfiriano que ha conocido revoluciones, temblores, crisis y modernizaciones. 3 habitaciones modestas pero limpias, ordenadas con ese olor a cera de abeja que a Guadalupe le encantaba y que yo sigo usando cada sábado por la mañana. Los muebles son antiguos, no por elección estética, sino porque han atravesado nuestra vida juntos y uno no desecha lo que tiene sentido. El sofá de terciopelo guinda donde nos sentábamos por las tardes, la mesa de nogal donde tomábamos nuestros alimentos, el escritorio donde escribía mis cartas a mano con una pluma Montblanc que me acompaña desde mis 40 años. Mi hijo Miguel tiene 52 años. Un hombre apuesto, alto, el cabello canoso como el mío lo era a su edad antes de volverse completamente blanco. Trabaja en sistemas informáticos, un campo que comprendo solo a medias, con palabras en inglés que se me escapan y conceptos que me habrían parecido ciencia ficción en mi juventud. Se casó con Nora hace 15 años. Nora, una mujer elegante, siempre bien vestida, siempre apurada, con esa mirada que calcula constantemente, que evalúa, que mide. Al principio me decía que era el estrés del trabajo, que manejaba una boutique de decoración en La Condesa, que eso demandaba energía. Guadalupe la entendió desde la primera cena. Ella ve a las personas como inversiones. Me había susurrado esa noche en nuestra cama, mientras yo le decía que tal vez exageraba. Guadalupe tenía ese don de leer las almas, algo que 40 años de matrimonio con un notario le había afinado aún más. Desde la muerte de mi esposa, mis relaciones con Miguel y Nora se fueron deteriorando progresivamente. Al principio fue sutil. Las visitas se espaciaban, las llamadas telefónicas se acortaban, las invitaciones a comidas familiares se hacían más escasas. Cuando hacía preguntas, me respondían con "ya sabes, con el trabajo", o "te llamamos la próxima semana, lo prometemos", promesas que nunca se concretaban. Luego comenzaron los comentarios, pequeñas púas lanzadas como piedras en el agua tranquila de un estanque, creando ondas que nunca desaparecían realmente. «Papá, ¿no crees que este departamento es demasiado grande para ti solo? Papá, ¿estás seguro de poder manejar tus finanzas correctamente a tu edad? Papá, deberías pensar en darnos un poder notarial por si acaso». Yo no respondía, escuchaba, asentía con la cabeza, cambiaba de tema, porque en México, en mi generación, nos enseñaron que la dignidad se defiende primero con el silencio. Uno no grita, no se exalta, observa. Y yo observaba. Observaba cómo Nora miraba nuestro viejo buffet de caoba durante su última visita en marzo, evaluando mentalmente su valor en el mercado de antigüedades. Observaba cómo Miguel echaba vistazos a la biblioteca de Guadalupe, donde se alineaban las ediciones originales que habíamos coleccionado juntos durante décadas. Observaba cómo hablaban entre ellos en voz baja en la cocina, creyendo que mis oídos de viejo ya no captaban nada. La situación se deterioró verdaderamente hace 3 meses, en mayo. Había llamado a Miguel un martes por la noche, como lo hacía cada semana para saber de ellos. No hubo respuesta. Llamé al día siguiente, buzón de voz. Al otro día, nada. Después de una semana, preocupado, me dirigí a su departamento en la Colonia del Valle. Tomé el Metrobús línea 1 como de costumbre, apretando mi cartera de cuero gastada en el bolsillo. Cuando llegué frente al edificio, una mujer salía con una carriola. Le pregunté si conocía a la familia Mendoza del 4º piso.
Me miró con sorpresa. Ay, señor, se fueron hace 2 semanas. Mudanza completa con un camión grande. Creo que se fueron hacia Coyoacán. Mi corazón se oprimió. No una tristeza excesiva, no, sino esa sensación particular que uno siente cuando una verdad que se negaba a ver finalmente lo golpea de lleno. Mi hijo se había mudado. Había dejado la del Valle por Coyoacán sin informarme, sin una llamada telefónica, sin una visita, sin siquiera una carta. Agradecí a la señora, regresé a la parada del Metrobús y volví a casa en un silencio que ni siquiera el ruido del motor lograba llenar. 2 días después, encontré su nueva dirección gracias a la guía en línea que me había mostrado la señora Campos, mi vecina del 2º piso, una antigua maestra que domina las tecnologías modernas mejor que yo. Marqué el número con mi viejo teléfono fijo de disco, escuchando cada clic con cierta aprensión. Nora contestó a la 3ª llamada. Su voz era fría, factual, como si hablara con un vendedor telefónico. Pregunté tan calmadamente como pude por qué nadie me había avisado de la mudanza. Hubo un silencio. Luego escuché a Miguel en el fondo preguntando, ¿quién es? Nora respondió, probablemente con la mano sobre el auricular, pero no lo suficiente como para que yo no escuchara, es tu padre. Luego, dirigiéndose a mí con un desprendimiento que me heló, no consideramos necesario avisarte, Ricardo, tú ya vives solo, tienes tus rutinas, y francamente ya no tenías realmente un lugar en nuestras decisiones. Esta es nuestra vida, nuestra nueva casa, un nuevo comienzo para nosotros. Escuché la palabra nosotros repetida 3 veces. Nosotros, 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 nunca familia, nunca juntos. Pregunté si al menos podía tener su nueva dirección completa para enviarles una tarjeta en Navidad o para cualquier emergencia. Nora suspiró, ese suspiro exasperado que uno reserva para los importunos. Te la mandamos por mensaje. Miguel tiene que irse a trabajar. Adiós. Y colgó. No hubo cuídate, no hubo te llamamos pronto, solo el clic seco del teléfono que se corta. Me quedé ahí, parado en mi sala, el auricular todavía en la mano, mirando por la ventana los edificios de la Ciudad de México que se extendían bajo el sol de junio. Las campanas de la Catedral Metropolitana sonaban a lo lejos, marcando las 3 de la tarde. Colgué lentamente, me senté en el sillón de Guadalupe, ese donde le gustaba leer por las tardes, y cerré los ojos, no para llorar. No tenía ganas de llorar, sino para reflexionar, para organizar mis pensamientos como lo había hecho durante toda mi carrera, metódicamente, lógicamente, sin emoción excesiva, porque verán, hay algo que Miguel y Nora ignoran completamente, algo que nunca juzgué útil decirles, no por malicia sino porque en mi generación uno no se jacta, no busca el reconocimiento. Nunca les hablé en detalle de mi carrera. Para ellos, yo era simplemente papá que trabajó en oficinas, un jubilado modesto con una pequeña pensión, viviendo sencillamente en su departamento capitalino. Veían mi ropa usada, mis hábitos económicos, mi negativa a comprar un automóvil o irme de vacaciones, y deducían lo que querían deducir. Pero la verdad, la verdadera, es que fui notario público durante 42 años. No un notario ordinario, no. Licenciado Ricardo Mendoza, socio principal de la Notaría Mendoza y Asociados, ubicada en el Centro Histórico, una de las más antiguas y respetadas de la Ciudad de México. Tramité sucesiones de familias industriales, ventas inmobiliarias de varios millones de pesos, contratos matrimoniales complejos, donaciones, testamentos de personalidades que ustedes conocerían si pronunciara sus nombres. Durante 4 décadas fui el guardián de los secretos familiares, el consejero de los poderosos, el que redactaba los documentos que sellaban destinos y protegían patrimonios. Aprendí a leer entre líneas, a detectar mentiras, a identificar a los manipuladores, a los aprovechados, a aquellos que veían a sus padres envejecientes como obstáculos en lugar de seres humanos. Vi hijos desheredar a sus padres, hijas saquear las cuentas de sus madres, cónyuges falsificar firmas. Impedí algunos de esos dramas, documenté otros para que se hiciera justicia. Y cada vez me decía, no mi familia, no Miguel. Lo crié con valores, respeto, honestidad. Guadalupe era menos optimista. Nunca se sabe realmente lo que el dinero revela en las personas, me repetía frecuentemente.
Cuando me jubilé a los 70 años, había acumulado un patrimonio considerable, no una fortuna ostentosa, pero suficiente para vivir dignamente hasta mis últimos días y dejar algo a Miguel. Inversiones prudentes, bonos del gobierno, algunas acciones en empresas sólidas y sobre todo 3 propiedades inmobiliarias. Nuestro departamento en la colonia Roma, un estudio que rentamos cerca del Monumento a la Revolución y una pequeña casa familiar en Tepoztlán, ese pueblo mágico hermoso en Morelos. En total, un patrimonio estimado en aproximadamente 18 millones de pesos en 2018 cuando Guadalupe falleció. Hoy, con el aumento del valor inmobiliario en la Ciudad de México, probablemente cerca de 22 millones. Elegí no decirle nada a Miguel, vivir modestamente con mi pensión de retiro de 28,000 pesos al mes, continuar tomando el Metrobús, comprar mi ropa en el mercado de la Ciudadela, hacer mis compras en el Tianguis de la Roma. ¿Por qué? Para ver, para observar, para aplicar lo que había aprendido en 42 años de notario. La verdadera naturaleza de las personas solo se revela frente al dinero o frente a su ausencia supuesta. Quería saber si mi hijo me amaba por lo que era o por lo que pensaba poder heredar. Durante las 2 semanas que siguieron a esa llamada helada, continué mi rutina. Café en la fonda de Don Tomás a las 7 de la mañana, caminata por la Alameda Central cuando el clima lo permitía, comida en casa, siesta, lectura, cena ligera, luego la escritura de mis cartas. Todavía escribo a mano con mi Montblanc y tinta azul Pelican. A antiguos colegas, a amigos de la infancia dispersos por toda la República, a mi hermana Elena que vive en Veracruz. La escritura manuscrita tiene esa virtud de ralentizar el pensamiento, de forzar la reflexión antes de cada palabra. Fue durante este periodo que recibí el mensaje de texto con su nueva dirección, calle Francisco Sosa 495, Coyoacán, una dirección que me intrigó inmediatamente. La calle Francisco Sosa la conocía vagamente. Un barrio residencial con grandes casas, jardines, el tipo de lugar donde las propiedades valen fácilmente entre 8. Me pregunté cómo Miguel, con su salario de ingeniero en sistemas ciertamente correcto, pero no extraordinario, y Nora con su boutique, que marchaba medianamente según lo que Guadalupe había observado en sus últimas visitas, habían podido comprarse semejante casa. Mi curiosidad profesional, esa que nunca me ha abandonado ni en el retiro, se despertó. Le pedí a la señora Campos que me ayudara a hacer una búsqueda en Internet. En pocos clics, encontró el anuncio de venta de la casa. Una hermosa propiedad de 220 metros cuadrados con 4 recámaras. Jardín de 150 metros cuadrados. Cochera doble, vendida en abril por 10 millones de pesos. El precio era público, mostrado en el sitio de una agencia inmobiliaria de la zona. Me senté, calculando mentalmente, con un enganche del 20%, es decir, 2 millones de pesos, y un crédito a 25 años, las mensualidades debían rondar los 65. Luego, 3 semanas después de la mudanza, un martes por la mañana lluvioso de junio cuando la Ciudad de México estaba sumergida bajo una lluvia fina y persistente, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté con desconfianza, esperando a un vendedor. Era Nora. Su voz era diferente, tensa, casi nerviosa. Un cambio radical comparado con la frialdad de nuestra última conversación. Ricardo, soy Nora. Necesitamos hablar contigo. Es urgente. ¿Puedes venir esta tarde? Miré por la ventana la lluvia que caía sobre los adoquines de la colonia Roma. ¿Puedo? ¿Qué pasa? Ella dudó. Preferimos explicarte en persona. Ven como a las 3, ya tienes la dirección. Tomé el Metrobús línea 1 y luego el Ecobici, cambiando en Insurgentes, sosteniendo firmemente mi paraguas negro contra el viento. El trayecto duró 45 minutos. Cuando llegué a la calle Francisco Sosa, quedé impresionado a pesar mío. Hermosas propiedades se alineaban con sus setos bien cortados, sus portones eléctricos, sus automóviles alemanes estacionados en las entradas. La casa de Miguel y Nora estaba al final de la calle. Una construcción contemporánea con grandes ventanales y fachada de cantera beige. El jardín todavía estaba descuidado.
Visiblemente no habían tenido tiempo de ocuparse de él. Nora me abrió antes de que tocara el timbre. Vestía pantalón negro y blusa blanca, el cabello recogido en cola de caballo apretada, ojeras bajo los ojos. «Pasa, Ricardo». No hubo beso, no hubo sonrisa. Miguel estaba sentado en la sala, un espacio abierto con cocina americana, sofá de piel blanca, televisor de pantalla gigante. Se veía cansado, con rasgos demacrados. «Hola, papá», dijo con voz apagada. Me senté en el sillón que me indicaba, apoyando mi paraguas contra la pared. Nora tomó la palabra sin preámbulo. «Tenemos un problema grave». Se sentó junto a Miguel, sus cuerpos formando un bloque unido frente a mí. «¿Recuerdas cuando te dijimos que habíamos comprado esta casa?» Asentí con la cabeza. «Bueno, cometimos un error, un gran error de contrato». Miguel tomó el relevo inclinándose hacia adelante, los codos sobre las rodillas. «Firmamos muy rápido, papá. Teníamos prisa, queríamos esta casa antes de que alguien más la tomara. El notario nos explicó muchas cláusulas, pero no entendimos todo. Firmamos». Nora sacó un fajo de documentos de una carpeta sobre la mesa de centro. Había una cláusula de garantía de 10 años que el vendedor no respetó. Trabajos de impermeabilización que se hicieron hace 8 años pero sin declaración, sin facturas oficiales. Y ahora hay filtraciones de agua en la azotea. Toda la impermeabilización, hay que rehacerla. 150,000 pesos de trabajo y nuestro seguro no lo cubre porque la cláusula no se respetó en el acta de compraventa. Miguel agregó, con voz temblorosa: «Contactamos al vendedor. Se niega a pagar lo que sea. Dice que es nuestro problema, que deberíamos haber verificado antes de firmar». Escuché en silencio mis manos sobre mis rodillas, observando sus rostros ansiosos. Nora continuó: «Consultamos a un abogado la semana pasada. Dice que podemos demandar al vendedor, pero va a costar caro en gastos legales y el resultado es incierto. No tenemos 150,000 pesos. Nuestro presupuesto ya está apretado con las mensualidades del crédito. Vaciamos nuestros ahorros para el enganche. Estamos atrapados». Luego dijo la frase, esa que me hizo comprender por qué realmente estaba ahí. «Trabajaste con contratos toda tu vida, ¿no? Podrías revisar nuestra acta de compraventa. Tal vez hay algo que pasamos por alto, alguna laguna jurídica, cualquier cosa que pudiera ayudarnos». Miré a Miguel, que evitaba mi mirada. «Miguel, me dijiste que trabajaba en oficinas, creo. ¿Realmente piensan que puedo ayudarles?» Nora hizo un gesto impaciente con la mano. «No importa qué hacías exactamente. Tienes experiencia con papeles, ¿no? Por favor, Ricardo, somos tu familia. Es urgente. Si les gustan las historias donde la verdad siempre termina por salir a la luz, dejen su like ahora mismo y suscríbanse al canal. Los consejos del abuelo, porque lo que sigue les mostrará por qué nunca se debe subestimar a las personas mayores. Díganme en los comentarios, ¿alguna vez han sido subestimados por su propia familia? ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Vamos, continuamos con esta historia que los va a sorprender. Extendí la mano para tomar los documentos. Nora me los entregó con un alivio visible. Comencé a leer lentamente, metódicamente, volteando cada página con cuidado. El acta de compraventa tenía 28 páginas redactadas por el licenciado Gutiérrez, un notario de Coyoacán que no conocía personalmente pero del que había oído hablar como alguien competente. Mientras leía, Nora se levantó para hacer café. Miguel miraba fijamente su teléfono, tecleando nerviosamente. La atmósfera era pesada, tensa. Al cabo de 15 minutos levanté la cabeza. Tienen razón en un punto. Efectivamente hay un problema con la cláusula de garantía de 10 años. El vendedor debió haber declarado los trabajos de impermeabilización y como no lo hizo están en una situación delicada. Nora puso las tazas de café sobre la mesa con un ruido seco. Entonces realmente estamos atrapados. No hay nada que hacer. Bebí un sorbo de café, un americano demasiado fuerte para mi gusto, y dejé la taza. No dije eso. Efectivamente hay una posibilidad jurídica. Sus rostros se iluminaron instantáneamente. Miguel se enderezó. En serio,
Doblé los documentos cuidadosamente, devolviéndolos a su orden original. Podrían demandar al vendedor por vicios ocultos. La cláusula de garantía de 10 años no respetada constituye un vicio oculto grave que afecta el uso de la propiedad. Con un buen abogado especializado en inmobiliario, tienen aproximadamente un 70% de posibilidades de ganar. El tribunal podría obligar al vendedor a asumir los gastos de reparación o como mínimo a indemnizarlos parcialmente. Nora tomó mi brazo con premura. ¿Puedes ayudarnos a armar el caso? ¿Conoces abogados? ¿Puedes presentarnos con ellos? La miré largamente. Esta mujer que 3 semanas antes me había dicho que ya no tenía un lugar en sus decisiones, que mi vida ya no les concernía, me pedía ahora mi ayuda como si nada hubiera pasado. Retiré suavemente mi brazo. Podría sí. Conozco varios abogados excelentes en la Ciudad de México que tratan este tipo de asuntos. Miguel se inclinó hacia mí. Entonces, ¿lo vas a hacer? ¿Nos vas a ayudar, papá? Tomé otro sorbo de café, dejando que el silencio se instalara, sintiendo el peso de sus expectativas. Luego dije, muy calmadamente, muy pausadamente, ¿de verdad quieren que arregle esto ahora? Mi voz era neutra, sin enojo, sin reproche, solo una pregunta factual. Pero había algo en mi tono que hizo comprender a Miguel que no era una simple pregunta retórica. Nora no notó nada. Por supuesto que queremos que nos ayudes ahora. Es urgente, Ricardo, ya te lo dijimos. Cada día que pasa, el agua se filtra más. Si esperamos demasiado, los daños van a empeorar y las reparaciones van a costar aún más. Me levanté lentamente tomando mi paraguas. Voy a pensarlo. Déjenme unos días para estudiar el expediente y ver qué puedo hacer. Miguel se levantó también. Unos días, papá. Realmente no tenemos mucho tiempo. Puse mi mano sobre su hombro. Unos días, Miguel. Necesito tiempo. A mi edad, uno ya no se precipita como antes. Me fui bajo la lluvia que había redoblado su intensidad, caminando lentamente hacia la parada del Metrobús, sintiendo sus miradas inquietas desde la ventana de la sala. En el Metrobús que me llevaba de regreso a la colonia Roma, observé pasar los suburbios, las zonas comerciales, luego progresivamente los barrios antiguos que conocía de memoria. Mi mente trabajaba, analizando la situación con la metodología que 42 años como notario me habían inculcado. Me necesitaban. Después de haberme excluido, después de mudarse sin avisarme, después de haberme dicho que ya no tenía un lugar en su vida, descubrían súbitamente que el viejo padre inútil poseía tal vez competencias útiles. La ironía de la situación no se me escapaba, pero más profundamente algo me molestaba en su comportamiento. Ni una sola disculpa, ni una sola palabra de arrepentimiento por la forma en que me habían tratado, solo la urgencia de sus problemas, sus necesidades inmediatas. De vuelta en casa, preparé un té de manzanilla, me instalé en mi escritorio y abrí el cajón donde conservo mis documentos personales importantes. Allí había documentos que no había consultado desde hacía tiempo. Mi testamento redactado por mi antiguo socio, el licenciado Ramírez, hace 4 años mis escrituras de propiedad, mis estados de cuenta bancarios, mis contratos de seguro de vida. Saqué el testamento y lo releí atentamente. En su versión actual, Miguel heredaba todo: el departamento de la colonia Roma, el estudio cerca del Monumento a la Revolución, la casa de Tepoztlán, todas mis inversiones financieras, mis libros, mis muebles, absolutamente todo. Era lo que Guadalupe y yo habíamos decidido juntos en vida de mi esposa. Es nuestro único hijo. Es natural que herede todo, había dicho ella. No había cuestionado esta decisión después de su muerte, incluso cuando las relaciones con Miguel se tensaron. Pero ahí, con sus documentos desplegados frente a mí y su petición de ayuda formulada sin la menor empatía, me hacía preguntas. Pasé los 3 días siguientes profundizando mis investigaciones. Llamé al licenciado Morales, un antiguo colaborador, convertido en juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y le expuse el caso de manera anónima.
Su respuesta confirmó mi análisis. El caso era ganable, pero necesitaba un buen abogado y aproximadamente 6 a 8 meses de procedimiento. Todo estimado entre 95.000 y 40.000 pesos de honorarios de abogado, reembolsables si el fallo era favorable, pero a desembolsar inmediatamente. El jueves, Nora volvió a llamar. Entonces, Ricardo, ¿ya pensaste? ¿Puedes ayudarnos o no? Su voz había vuelto a ser apremiante e impaciente. Respondí que efectivamente había estudiado su expediente en profundidad y que podía recomendarles un excelente abogado. Ella suspiró aliviada. Gracias a Dios. Danos su nombre y su número. Hice una pausa. Antes de eso me gustaría que platicáramos los tres tranquilamente. ¿Podrían venir a comer a mi casa el domingo? Prepararé un mole poblano como Guadalupe lo hacía. Hubo un silencio. ¿El domingo? Estamos algo ocupados el domingo, Ricardo. ¿No puedes simplemente darnos las coordenadas del abogado ahora? Me mantuve firme. Es importante para mí, Nora. Una comida en familia hace mucho tiempo. 1 hora o 2, no más. Después les daré toda la información que necesitan e incluso más. Escuché una conversación ahogada entre ella y Miguel. Luego respondió, está bien, el domingo al mediodía. Pero no podemos quedarnos mucho tiempo. Tenemos cosas que hacer por la tarde. El domingo llegó. Me levanté temprano e hice mis compras en el mercado de la Ciudadela, comprando los mejores ingredientes en mi puesto habitual con Doña Esperanza, chiles frescos, chocolate de Oaxaca, buen pan de pueblo. Pasé la mañana cocinando siguiendo las recetas que Guadalupe me había enseñado. El mole se cocía a fuego lento con canela y ajonjolí. El arroz rojo descansaba en la olla. Una tarta de cajeta se enfriaba en el alféizar de la ventana. El departamento olía bien, ese olor de comida familiar que me recordaba los domingos de antes. Miguel y Nora llegaron a las 12 en punto, subiendo los 3 pisos sin elevador con suspiros audibles. Nora llevaba un vestido de verano amarillo, Miguel una camisa guayabera azul marino. Entraron, recorrieron la sala con la mirada como si la vieran por primera vez desde hacía mucho tiempo, notando quizás los detalles que habían olvidado o nunca realmente observado. La vieja alfombra persa heredada de mis padres, los grabados enmarcados representando vistas del zócalo del siglo XIX, la colección de libros empastados en piel que cubrían toda la pared del fondo. «Huele bien», dijo Miguel, y probablemente era la frase más cálida que me había dirigido en meses. Los invité a sentarse a la mesa, una mesa que había puesto con cuidado. El mantel blanco bordado por Guadalupe, la vajilla de Talavera que habíamos recibido como regalo de bodas, las copas de cristal que solo sacábamos para las grandes ocasiones. Nora notó estos detalles. Vi su mirada detenerse en la vajilla, evaluando una vez más mentalmente su valor. Durante la comida hablamos de cosas banales, el clima que finalmente había mejorado después de estas semanas de lluvia, los trabajos en su nueva casa, aparte del problema de impermeabilización, el jardín que planeaban arreglar. Miguel me habló de su trabajo, de un proyecto de software importante que gestionaba, con términos técnicos que solo comprendía a medias. Nora evocó su boutique, que andaba bien en este momento, dijo, aunque me pregunté si realmente era el caso, o si trataba de darme cierta imagen de su éxito. Lo que me impactó durante toda esta comida es que ninguno de los dos me hizo una sola pregunta real. Ni ¿cómo estás, papá?, ni ¿no te sientes muy solo aquí?, ni ¿necesitas algo? Sus preocupaciones giraban enteramente alrededor de ellos mismos, de su casa, de sus proyectos, de sus problemas. Yo estaba ahí como un extra en su vida, presente físicamente pero ausente de sus pensamientos reales. En el postre, con la tarta de cajeta y el café de olla, Nora finalmente abordó el tema que realmente les interesaba. Entonces, Ricardo, ese abogado del que nos hablaste, corté un pedazo de tarta, lo llevé a mi boca, mastiqué lentamente. Así, el licenciado Durán, un excelente abogado especializado en derecho inmobiliario, ha ganado docenas de casos similares al de ustedes. Miguel sacó su teléfono listo para anotar. ¿Tiene su número?
Asentí. Lo tengo, pero antes de dárselo, me gustaría comprender algo. El tono de mi voz cambió, volviéndose más grave, más pausado. Nora levantó los ojos de su café. ¿Comprender qué? Me recargué en mi silla, mis manos juntas frente a mí, como lo hacía antaño en mi despacho de notario, antes de abordar un tema delicado con un cliente. Comprender por qué no me avisaron de su mudanza. Comprender por qué cuando les llamé para pedir explicaciones, me dijiste, Nora, que ya no tenía un lugar en sus decisiones. Comprender por qué durante meses me trataron como una carga de la que querían deshacerse. Y comprender por qué ahora que tienen un problema, regresan súbitamente hacia mí como si nada hubiera pasado. El silencio cayó sobre la mesa como un telón de plomo. Nora dejó su taza con un ruido seco. Ricardo, lo sentimos si lo tomaste a mal, pero estábamos abrumados con la mudanza. Teníamos tantas cosas que manejar. La corté con un gesto de la mano. No, Nora, no me mientas, no me hagas este agravio adicional. No estabas abrumada al punto de no poder descolgar un teléfono para decir, papá, nos mudamos. Una llamada de 2 minutos, eso era todo lo que hubiera tomado. Miguel intentó intervenir. Papá, es cierto que deberíamos haberte avisado. Me volteé hacia él. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo dejé transparentar en mi mirada toda la decepción que había acumulado. ¿Pero qué, Miguel? ¿Vas a decirme que estabas demasiado ocupado, que olvidaste, que no era importante? Mantuve la calma, pero cada palabra llevaba el peso de meses de heridas acumuladas. Soy tu padre, te cambié los pañales, te llevé a la escuela todos los días durante años. Pagué tus estudios de ingeniería. Estuve ahí en cada momento importante de tu vida. Y tú te mudas sin siquiera decírmelo. Nora quiso retomar el control de la situación. Escucha, Ricardo. Podemos hablar de todo esto más tarde si quieres, pero ahora nuestro problema de impermeabilización es urgente. ¿Entiendes? Cada día que pasa nos cuesta dinero. Si tienes las coordenadas de ese abogado, dánoslas y después podremos platicar tranquilamente de nuestras relaciones familiares. Su voz había tomado ese tono condescendiente que probablemente usaba con sus clientes difíciles, como si hablara con un niño caprichoso que hacía un berrinche en el mal momento. Me levanté lentamente, fui hasta mi escritorio y abrí el cajón de abajo, ese que siempre guardo cerrado con llave. Saqué una carpeta de cartón beige, gruesa, llena de documentos. Regresé a la mesa y la puse frente a ellos. Antes de darles esas coordenadas, quiero que comprendan algo esencial que parecen haber olvidado o que nunca supieron realmente. Abrí la carpeta revelando el primer documento, mi título, de notario público fechado en 1963, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel miró el documento con confusión. ¿Qué es esto? Sonreí ligeramente. Una sonrisa triste. Mi título de notario, Miguel. No trabajé en oficinas como siempre lo has dicho con cierto desprecio en la voz. Fui notario público. Licenciado Ricardo Mendoza, para ser preciso, socio principal de la Notaría Mendoza y asociados en el Centro Histórico durante 42 años. Vi su rostro cambiar de expresión, pasando de la confusión a la sorpresa. Nora tomó el título, lo examinó. Eras notario, pero ¿por qué nunca lo dijiste claramente? Me volví a sentar, sacando otros documentos de la carpeta, porque nunca me lo preguntaron realmente. Porque en mi generación uno no se jacta de su profesión. Porque siempre pensé que lo que yo era importaba más que lo que hacía. Aparentemente me equivocaba. Desplegué frente a ellos fotos de mi antigua notaría. Un hermoso despacho con paneles de madera, biblioteca jurídica, gran mesa de trabajo de caoba, fotos mías estrechando la mano de personalidades locales, del regente, del gobernador durante firmas importantes. Miguel tomó una de las fotos, esa donde yo figuraba con toga de notario durante una ceremonia oficial. No entiendo, si eras notario, un notario importante aparentemente, ¿por qué vives así? ¿Por qué este departamento modesto? ¿Por qué tomas el metrobús? ¿Por qué? No terminó su frase, pero sabía lo que quería decir.
¿Por qué vives como alguien pobre cuando no deberías serlo? Saqué otro documento de la carpeta, el resumen de mi patrimonio establecido por mi contador en enero pasado. Porque elegí vivir sencillamente, Miguel, porque fui criado durante épocas difíciles en la privación y aprendí el valor de la economía, de la modestia, del respeto por lo que uno posee. Y también puse el documento frente a ellos mostrando las cifras en la parte inferior, porque quería ver cómo me tratarían si pensaban que no tenía nada que dejarles. Nora leyó el documento, sus ojos abriéndose progresivamente. Tienes 22 millones de pesos de patrimonio. Su voz había subido una octava. Asentí. 3 propiedades inmobiliarias, inversiones financieras prudentes, seguros de vida, todo acumulado durante 42 años de carrera y gestión rigurosa. Guadalupe y yo siempre vivimos por debajo de nuestros medios, invirtiendo la diferencia inteligentemente. Miguel fijaba las cifras, boca abierta, incapaz de hablar. Continué, mi voz permaneciendo calma pero firme. Cuando Guadalupe falleció, hubiera podido cambiar mi modo de vida, comprar un automóvil, viajar, mudarme a un departamento más grande. Pero preferí observar cómo mi único hijo, el niño que había criado con amor y valores, me trataría cuando me creyera sin un centavo. Observar si vendrías a verme por afecto o por interés. Observar si tu esposa me respetaría por lo que soy o me despreciaría por lo que ella creía que no tenía. Nora empujó el documento como si la quemara. Era una prueba, nos pusiste a prueba. Su voz temblaba, mezcla de ira y vergüenza. Sí, Nora, una prueba. La misma prueba que vi fallar cientos de veces en mi despacho de notario. Familias destrozadas por el dinero, hijos que abandonaban a sus padres porque los creían pobres para regresar arrastrándose cuando descubrían la existencia de una herencia. Pasé mi carrera documentando la bajeza humana frente al dinero. No pensé que debería aplicarla a mi propia familia. Miguel se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente el piso de madera. No es justo, papá. Nos manipulaste, nos dejaste creer que eras... Buscaba sus palabras. ¿Qué era qué, Miguel? Pregunté suavemente. Pobre, sin valor, una carga. Así es como me veías. Se dio la vuelta, caminando hasta la ventana, los hombros tensos. Si les está gustando esta historia, recuerden dejar su like y suscribirse al canal Los Consejos del Abuelo. Díganme en los comentarios, ¿ustedes hubieran hecho lo mismo que don Ricardo? ¿Desde qué ciudad de México o Latinoamérica nos están viendo? Vamos, continuamos porque esto se pone cada vez mejor. El silencio era pesado, opresivo, lleno de todas las verdades no dichas que finalmente subían a la superficie. Nora intentó otro enfoque, su voz suavizándose artificialmente. Ricardo, comprendo que te hayas podido sentir descuidado, pero debes comprender nuestro punto de vista también. Teníamos nuestras vidas, nuestras limitaciones, nuestras preocupaciones. No quisimos herirte. La miré directamente a los ojos. ¿En serio? Cuando me dijiste que ya no tenía un lugar en sus decisiones, no fue a propósito. Cuando me colgaste después de darme 30 segundos de tu tiempo, no fue a propósito. Saqué otro documento de la carpeta. Este más reciente, impreso hace solo unos días. ¿Saben qué es esto? Sacudieron la cabeza. Es una estimación detallada de los gastos que su asunto de impermeabilización va a generar. Contacté a 3 abogados diferentes, 2 peritos en construcción y un antiguo juez especializado en litigios inmobiliarios. Su expediente es sólido. Tienen aproximadamente un 75% de posibilidades de ganar. Pero el proceso va a tomar entre 8 y 10 meses, costar aproximadamente 20,000 pesos de honorarios a desembolsar, más 35,000 pesos de peritaje. Si ganan, el vendedor deberá reembolsar todo más los... Si pierden, habrán gastado 185,000 pesos para nada, y deberán pagar los trabajos de todos modos. Miguel regresó hacia la mesa. ¿Hiciste todo eso? ¿Esas investigaciones? Asentí. Es mi profesión, Miguel. Bueno,
Lo era. Analizar situaciones jurídicas complejas, evaluar los riesgos, aconsejar a los clientes. 42 años de experiencia no desaparecen con la jubilación. Saqué 3 tarjetas de presentación. Aquí están las coordenadas de 3 excelentes abogados en derecho inmobiliario. El primero, el licenciado Durán, es el más agresivo. Va a atacar fuerte y rápido. El segundo, el licenciado Estrada, prefiere la negociación y podría obtener un arreglo amistoso. El tercero, la licenciada Martínez, es una mujer brillante, muy meticulosa, que arma expedientes inatacables. A ustedes les toca elegir según su temperamento. Nora extendió la mano hacia las tarjetas, pero puse mi mano encima antes de que las tomara. Esperen, hay todavía algo que deben saber. Saqué el último documento de la carpeta. Mi testamento. Este es mi testamento actual, redactado en 2021, un año después de la muerte de Guadalupe. En este testamento, Miguel, tú heredas todo, absolutamente todo. Todos millones de pesos de patrimonio, todos mis bienes, mis libros, mis recuerdos, incluso esta pluma Montblanc que me ha acompañado durante 50 años. Miguel se sentó lentamente. Papá, ¿qué estás tratando de decir? Abrí el testamento en la página de las disposiciones principales. Digo que tengo cita el próximo miércoles con el licenciado Ramírez, mi antiguo socio, para modificar este testamento. Porque esta prueba de la que hablábamos, la reprobaron. Magistralmente reprobaron. Mi voz temblaba ligeramente ahora, la primera emoción real que dejaba transparentar. Durante 6 años desde la muerte de Guadalupe, Esperé que vinieran a verme por afecto, no por obligación, que me llamaran para saber de mí, no para pedirme servicios, que me incluyeran en su vida, no que me toleraran en la periferia. Nora se había puesto muy pálida. ¿Vas a desheredarlo? ¿Es eso lo que estás diciendo? Sacudí la cabeza. No, Nora, no voy a desheredar completamente a Miguel. Eso sería cruel y desproporcionado. Y no soy un hombre cruel. Pero voy a modificar sustancialmente mi testamento. El estudio cerca del monumento a la Revolución, que vale aproximadamente 3 millones de pesos, irá a la Asociación Hermanos de los Ancianos, que se ocupa de personas mayores en soledad. La casa de Tepoztlán, estimada en 4 o 5 millones de pesos, irá a mi hermana Elena y sus hijos. Mis inversiones financieras, aproximadamente 6 millones de pesos, se repartirán entre varias obras caritativas que Guadalupe y yo apoyábamos. Miguel hizo un cálculo mental rápido. ¿Qué me quedaría entonces? Asentí. Exactamente. Este departamento, que vale aproximadamente 6.100 millones de pesos y algunos ahorros, todavía ampliamente suficiente para vivir confortablemente, ¿no? Pero no los 22 millones que esperabas probablemente. La palabra esperabas resonó en el silencio, cargada de todo lo que implicaba. Miguel se derrumbó en su silla, la cabeza entre las manos. No puedo creer que hagas esto. Es manipulación, papá. Manipulación pura y simple. Sentí una ira fría subir en mí, una ira que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Manipulación, de verdad. Y ustedes, cuando se mudaron sin avisarme, cuando me dijeron que ya no tenía un lugar en su vida, cuando regresaron hacia mí únicamente porque necesitaban mis competencias profesionales. ¿Eso no era manipulación? Nora intentó una última táctica. Ricardo, estás enojado. Es comprensible, pero no puedes tomar una decisión tan importante bajo el golpe de la emoción. Reflexiona más. Piensa en tus nietos futuros, en la continuidad familiar. Ah, la corté. ¿Qué nietos, Nora? No los tienen. Y viendo cómo me tratan a mí, que soy su propia sangre, apenas me atrevo a imaginar cómo tratarían a niños que dependieran de ustedes. Me levanté. Fui a buscar un sobre Kraft en mi escritorio y lo puse sobre la mesa. En este sobre hay todo lo que necesitan para su asunto de impermeabilización.
Los nombres de los 3 abogados, sus coordenadas completas, un resumen detallado de su situación jurídica que redacté y que les hará ahorrar al menos 3 horas de consulta facturadas a 3. Los nombres de 2 peritos en construcción confiables para el peritaje, e incluso una lista de preguntas para hacerle al vendedor durante la confrontación. Este es mi último regalo para usted, no porque lo merezcan, sino porque soy su padre y un padre no abandona a su hijo, incluso cuando ese hijo lo ha abandonado a él. Miguel tomó el sobre con manos temblorosas, y después, ¿qué hacemos ahora? Caminé hacia la puerta de entrada, abriéndola de par en par. Ahora se van, regresan a su casa. Resuelven su problema de impermeabilización con la información que les di y reflexionan. Reflexionan sobre lo que es realmente una familia, sobre lo que significa el respeto, sobre la diferencia entre amar a alguien y tolerarlo por obligación social. Nora se levantó bruscamente, su rostro deformado por la ira. Nos echas después de habernos hecho venir aquí, después de habernos humillado con tu pruebita patética. Me quedé calmado, mi mano en la perilla de la puerta. No los echo, Nora. Los libero de la obligación de fingir. Ustedes claramente establecieron que ya no tenía un lugar en su vida. Respeto esa elección, y ahora hago la mía. Miguel se me acercó y por un instante vi en sus ojos algo que se parecía a un arrepentimiento auténtico. Papá, yo lo siento por todo, por la mudanza, por no haber llamado, por... Su voz se quebró. Puse mi mano sobre su hombro, la misma mano que había sostenido cuando era bebé, que lo había acompañado a su primer día de escuela, que había aplaudido en su graduación. Lo sé, Miguel. Una parte de mí sabe que lo sientes. Pero las disculpas sin cambio de comportamiento no son más que manipulaciones. Muéstrame que lo sientes, no con palabras sino con actos. Si en 6 meses, 1 año quieres reconstruir algo, una verdadera relación padre-hijo basada en el respeto mutuo y el afecto sincero, mi puerta estará abierta. Pero serás tú quien dé el primer paso. Se fueron sin agregar nada, bajando las escaleras en un silencio pesado. Escuché sus pasos resonar en la escalera. Luego la puerta de entrada del edificio se cerró con un golpe sordo. Me quedé en mi ventana, viéndolos caminar hacia su automóvil estacionado en la calle, Nora gesticulando con vehemencia, Miguel caminando con la cabeza baja. Subieron a su Volkswagen gris y se fueron desapareciendo en el tráfico dominical de la Ciudad de México. Regresé a la mesa y comencé a recoger los platos. El mole apenas había sido tocado. La tarta de cajeta estaba casi entera. Guardé las sobras en táperes, diciéndome que la señora Campos estaría contenta de tener una buena comida esta semana. Ella que vivía sola, también. Lavé la vajilla de Talavera con cuidado, cada plato, cada copa, volviéndolos a colocar en el aparador donde siempre habían estado guardados. Luego me senté en el sillón de Guadalupe con una taza de té de tila, mirando el sol de la tarde filtrarse a través de las cortinas de encaje. Los días que siguieron fueron extrañamente pacíficos. Retomé mi rutina habitual, pero con una ligereza nueva, como si un peso invisible se hubiera quitado de mis hombros. El martes por la mañana fui al tianguis de la Roma, comprando mis verduras con doña Esperanza, que tiene el puesto de frutas y verduras desde hace 30 años. Me preguntó cómo estaba mi hijo, como lo hacía cada vez. Por primera vez respondí honestamente: atravesamos un periodo difícil, pero es la vida, ¿no es cierto? Ella asintió con comprensión, esa comprensión que solo las personas mayores que han vivido mucho poseen. El miércoles, como prometido, tenía cita con el licenciado Ramírez en su despacho de la calle Madero. Pedro Ramírez había sido mi socio durante 23 años antes de retomar solo la notaría cuando me jubilé. Un hombre de 60 años ahora, elegante, meticuloso, con ese rigor que nuestra profesión exige. Su asistente me hizo pasar a su despacho, una habitación que conocía de memoria, donde habíamos pasado miles de horas juntos redactando actas, aconsejando clientes, resolviendo situaciones familiares complejas. Ricardo, mi amigo,
dijo levantándose para estrecharme la mano calurosamente. Me intrigaste por teléfono. ¿Quieres modificar tu testamento? Nos sentamos a ambos lados de su escritorio de caoba. Le conté toda la historia desde la mudanza no anunciada hasta la comida del domingo, sin omitir ningún detalle. Pedro me escuchaba con esa atención profesional que reconocía también, asintiendo de vez en cuando, tomando algunas notas en su bloc de cuero. Cuando terminé, se quitó sus lentes, los limpió lentamente con su pañuelo de tela, gesto que hacía siempre cuando reflexionaba profundamente. Sabes, Ricardo, en 40 años de carrera he visto exactamente este tipo de situación cientos de veces. Hijos que descuidan a sus padres, que regresan únicamente cuando necesitan algo o cuando piensan en la herencia. Se ha vuelto tristemente banal. Volvió a ponerse los lentes. Pero debo hacerte la pregunta que siempre hago a mis clientes en esta situación. ¿Estás absolutamente seguro de querer hacer estas modificaciones? Porque una vez modificado el testamento, si Miguel descubre su existencia después de tu muerte, creará una herida definitiva. Nunca podrá reparar la relación contigo porque ya no estarás. Reflexioné sobre su pregunta, mirando por la ventana los paseantes en la calle Madero. Esa arteria comercial, siempre animada. Pedro, durante 6 años esperé. Le di a Miguel todas las oportunidades de mostrarme que me amaba por mí mismo, no por lo que poseía. Falló en cada ocasión. La mudanza no anunciada no fue un error aislado. Fue la culminación lógica de años de negligencia progresiva. Si mantengo este testamento tal como está, recompenso esa negligencia. Le envío el mensaje de que uno puede tratar a sus padres de cualquier manera, y aún así recibir todo al final. No es el mensaje que quiero dejar. El licenciado Ramírez asintió lentamente. Comprendo tu lógica, pero has considerado una alternativa. En lugar de modificar el testamento ahora, podrías esperar 6 meses, 1 año, ver si Miguel cambia efectivamente de comportamiento después de lo que pasó el domingo. Darle una verdadera oportunidad de redención. Sonreí tristemente. Es exactamente lo que voy a hacer, Pedro. Voy a modificar el testamento hoy como te lo describí. El estudio a hermanos de los ancianos, la casa de Tepoztlán a mi hermana, las inversiones a obras caritativas. Pero voy a incluir una cláusula revocatoria condicional. Pedro levantó las cejas interesado. ¿Una cláusula revocatoria condicional? Explícame. Me incliné hacia adelante. Si Miguel en el transcurso de los 12 meses siguientes a la firma de este testamento demuestra, mediante actos concretos y repetidos, que ha cambiado verdaderamente, que viene a verme regularmente no por interés, sino por afecto, que me incluye en su vida de manera auténtica, entonces revisaré este testamento y anularé sus modificaciones. Pero él no sabrá que este testamento existe. Deberá cambiar sin la zanahoria de la herencia frente a él. Esa será la verdadera prueba. Pedro sonrió, una verdadera sonrisa admirativa. Es brillante, Ricardo, digno de un gran notario. Le das una oportunidad, pero una oportunidad auténtica, sin manipulación posible de su parte. Sacó un formulario en blanco de su cajón. Muy bien, redactemos este nuevo testamento juntos. Como en los viejos tiempos, pasamos las 2 horas siguientes redactando meticulosamente cada cláusula, cada condición, cada disposición. Pedro hacía las preguntas jurídicas precisas. Yo daba mis respuestas reflexionadas. Al final teníamos un testamento de 9 páginas, perfectamente legal, inatacable, que modificaba sustancialmente mis disposiciones testamentarias, mientras dejaba una puerta abierta a la reconciliación. Necesitaremos 2 testigos para la firma, dijo Pedro. Pedí al licenciado García del despacho vecino y a mi primer secretario, el señor Méndez. Llegan en 10 minutos. Tomamos café mientras esperábamos, hablando de la notaría, de los casos interesantes que trataba actualmente, de los cambios en la legislación. Cuando llegaron los testigos, firmé el testamento con mi Montblanc. Esta pluma que había firmado tantas actas importantes en mi vida. 3 firmas,
3 rúbricas, el sello de la notaría, y estaba hecho. Mi patrimonio estaba ahora protegido, redistribuido según mis nuevas voluntades, pero con esa cláusula secreta que todavía permitía la redención. Al salir del despacho, Pedro me estrechó largamente la mano. Hiciste lo que debías, Ricardo, y quién sabe, tal vez en un año nos volvamos a ver para anular todo esto porque Miguel habrá comprendido. Sonreí. Espero, Pedro, espero realmente. Pero en mi corazón no estaba seguro de que eso sucedería. Las semanas pasaron. Junio se transformó en julio, luego en agosto. La Ciudad de México se vació, dejando la ciudad a los turistas y a las personas mayores como yo que preferíamos la tranquilidad del verano urbano. Continuaba mi vida simple, mis caminatas matutinas por la Alameda, mis lecturas por la tarde, mis cartas manuscritas por la noche. La señora Campos y yo habíamos tomado la costumbre de cenar juntos los jueves por la noche, compartiendo nuestras comidas y recuerdos, personas mayores que se hacían compañía sin pretensiones. Miguel no llamó, ni una sola vez en 2 meses. Me preguntaba si habían resuelto su problema de impermeabilización con la información que les había dado, si habían contactado a uno de los abogados que les había recomendado. Una parte de mí tenía curiosidad, otra parte no quería saber. Había cumplido mi deber de padre dándoles las herramientas para salir de su situación. El resto les pertenecía. Luego, a finales de agosto, ocurrió un evento inesperado. Estaba en el Tianguis de la Roma, como todos los martes por la mañana, eligiendo jitomates en el puesto de Doña Esperanza, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «Don Ricardo, licenciado Mendoza, ¿es usted?» Me di la vuelta para ver a un hombre de unos 50 años, bien vestido, con traje elegante a pesar del calor de agosto. Me tomó unos segundos reconocerlo. Tomás Herrera, un antiguo cliente cuya sucesión complicada de su padre había gestionado hace unos 15 años. «Señor Herrera, qué sorpresa». Intercambiamos un apretón de manos cálido. Había envejecido naturalmente, pero su sonrisa era la misma, franca y directa. «Lo estaba buscando justamente, licenciado». «Bueno, no físicamente, pero tenía la intención de contactarlo. ¿Tiene unos minutos? Le invito a un café». Acepté, intrigado. Fuimos al Café La Habana, un establecimiento típicamente capitalino en la calle Morelos, y nos instalamos en una mesa junto a la ventana a pesar del calor. «Verá», comenzó Tomás después de que el mesero nos trajera nuestros cafés. «Ahora soy presidente de la Asociación Solidaridad Dignidad México, una organización que ayuda a personas mayores en dificultad o aisladas. Organizamos actividades, paseos, ayudamos con trámites administrativos, combatimos el aislamiento y actualmente buscamos voluntarios calificados para nuestro servicio de asesoría jurídica gratuita. Muchas personas mayores son estafadas, tienen problemas de sucesiones, tutelas, contratos abusivos. Cuando pensé en quién podría ayudarnos, su nombre me vino inmediatamente a la mente. Bebí un sorbo de café, sorprendido y conmovido. «¿Quiere que me convierta en voluntario para su asociación?» Tomás asintió con entusiasmo. «Exactamente. Usted tiene la experiencia, el conocimiento, y si recuerdo bien de nuestra colaboración, también tiene la humanidad necesaria para este tipo de trabajo. Serían algunas horas por semana según su disponibilidad. En nuestras oficinas cerca de la Alameda Central. Se reuniría con personas que necesitan consejos, les ayudaría a comprender sus derechos, a protegerse de abusos. Sería perfecto para esto». Debo confesar que la idea me sedujo inmediatamente. Desde mi jubilación, a pesar de mis rutinas tranquilizadoras, a veces me faltaba el sentimiento de utilidad, de servir para algo importante. Ayudar a mi propio hijo se había revelado decepcionante, pero ayudar a desconocidos que realmente lo necesitaban. Personas en mi situación o peor, eso tenía sentido. «¿Cuándo podría comenzar?», pregunté. El rostro de Tomás se iluminó. «¿En serio? Acepta. Es maravilloso. Podría comenzar desde la próxima semana si quiere».
Le haré visitar nuestras oficinas, le presentaré al equipo y estableceremos un calendario que le convenga. Y así fue como a principios de septiembre comencé una nueva fase de mi vida. Cada miércoles y viernes por la tarde me dirigía a las oficinas de Solidaridad Dignidad, México. Un gran salón acondicionado con espacios de consulta privados, una biblioteca jurídica que yo mismo había ayudado a constituir donando varios de mis libros, y una sala común donde los beneficiarios podían reunirse alrededor de un café. Tenía mi propio pequeño despacho modesto pero funcional, con una placa temporal en la puerta, licenciado Ricardo Mendoza, asesoría jurídica. Las personas que recibía venían con todo tipo de problemas. La señora Díaz, de 82 años, cuyo sobrino intentaba hacerle firmar un poder para vaciar su cuenta bancaria. El señor Aguilar, de 75 años, víctima de un contrato de telefonía abusivo del que no lograba liberarse. La señora Pérez, de 68 años, en conflicto con sus hijos que querían internarla en un asilo contra su voluntad para vender su departamento. Cada caso resonaba con mi propia experiencia reciente. Cada historia me recordaba por qué había hecho lo que había hecho con Miguel. Descubría que todavía era útil, todavía capaz, todavía respetado. Las personas que asesoraba me miraban con gratitud, con reconocimiento, con ese respeto auténtico que Miguel no me había mostrado desde hacía años. Regresaban frecuentemente a verme después de haber resuelto su problema gracias a mis consejos, trayéndome dulces caseros, pequeños regalos, pero sobre todo agradecimiento sincero. Me salvó, me dijo la señora Díaz un día, con lágrimas en los ojos, después de que la ayudé a anular el poder fraudulento que su sobrino le había hecho firmar. Sin usted, hubiera perdido todo. Fue durante este periodo que también comencé a acercarme más a mi hermana Elena. Siempre nos habíamos llevado bien, pero la distancia geográfica, ella vivía en Veracruz, y nuestras vidas ocupadas habían espaciado nuestros contactos a algunas llamadas telefónicas y felicitaciones anuales. Después de la modificación de mi testamento, le había escrito una larga carta explicándole la situación con Miguel y mi decisión de legarle la casa de Tepoztlán. Me había llamado inmediatamente, conmovido. Ricardo, no sé qué decir, es demasiado generoso, demasiado. ¿Pero estás seguro de querer hacerle esto a Miguel? Le había explicado mi lógica, mis razones, la prueba que aplicaba. Ella había comprendido, habiendo tenido ella misma dificultades con su propio hijo hace algunos años, antes de una reconciliación difícil pero sincera. Los hijos a veces olvidan de dónde vienen, había dicho, hasta que es demasiado tarde. Habíamos comenzado a llamarnos cada domingo por la noche, conversaciones de 1 hora o 2 donde compartíamos nuestras vidas, nuestros recuerdos de infancia, nuestras reflexiones sobre el envejecimiento y la familia. Septiembre pasó, luego octubre. Las jacarandas en el Paseo de la Reforma tomaban sus colores violetas, ese espectáculo magnífico que la Ciudad de México ofrece cada año. Ahora tenía 89 años cumplidos, mi cumpleaños acercándose en diciembre. Mi salud se mantenía buena. Algunos dolores articulares por la mañana, fatiga más rápida que antes. Pero nada grave. Mi médico, el doctor Salazar, que me seguía desde hace 20 años, estaba satisfecho con mis análisis durante mi chequeo anual. Está sólido, don Ricardo. Todavía tiene buenos años por delante. Todavía ninguna noticia de Miguel. 4 meses ahora desde nuestra comida tensa. Oscilaba entre la tristeza de esta ausencia y el alivio de no tener que sufrir más las visitas obligadas y heladas de antes. Mi vida era más simple, más auténtica. Veía regularmente a la señora Campos, a mis colegas voluntarios de la asociación, a las personas que asesoraba, a Tomás Herrera con quien había desarrollado una verdadera amistad. Tenía una vida social más rica ahora que antes, paradójicamente, mientras que mi hijo me había excluido de la suya. Fue a finales de octubre, un jueves por la tarde lluvioso, que mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté con mi desconfianza habitual. Señor Mendoza, una voz masculina que no reconocía. Sí, soy yo. Buenos días, soy el licenciado Durán.
abogado en derecho inmobiliario. Le llamo respecto a su hijo Miguel Mendoza y su esposa Nora. Me dijeron que fue usted quien les recomendó mi despacho para su asunto de impermeabilización. Mi corazón dio un pequeño salto. Sí, es correcto, contactaron sus servicios finalmente. El licenciado Durán rió ligeramente. Sí, Enelio, armamos un expediente sólido gracias a la información muy detallada que usted había preparado para ellos. Francamente, rara vez he visto un análisis preliminar tan completo. Hubiera sido un excelente abogado. Sonreí a pesar mío. Gracias. Entonces, ¿cómo salió el asunto? Es justamente por eso que le llamo. Obtuvimos un arreglo amistoso hace 2 semanas. El vendedor, frente a la solidez de nuestro expediente y las pruebas que teníamos, aceptó pagar 500,000 pesos de los 50,000 de trabajos necesarios, más nuestros honorarios de abogado. Es un excelente resultado. Su hijo y su nuera están muy satisfechos. Pero verá, cuando les presenté mi factura final que incluía mis honorarios por el arreglo, me dijeron que tenían dificultades financieras y me preguntaron si podía contactarlo para ver si aceptaría cubrir sus gastos de abogado. El silencio se instaló en la línea. Sentía la ira subir en mí. Esa ira fría y profunda que había contenido durante meses. Déjeme entender bien, licenciado Durán. El vendedor aceptó pagar sus honorarios en el marco del arreglo. ¿No es así? Exactamente. Entonces sus honorarios están cubiertos por el dinero del vendedor, no por mi hijo. Es correcto. Pero hubo gastos suplementarios, peritajes complementarios, desplazamientos, aproximadamente 25,000 pesos que quedan a su cargo. Me recargué en mi sillón. Licenciado Durán, voy a ser muy claro con usted. No pagaré ni un peso de esos gastos. Mi hijo y su esposa son adultos con ingresos confortables que hicieron la elección de comprar una casa de 10 millones de pesos. Pueden asumir, además, ya les proporcioné gratuitamente un análisis jurídico que a usted mismo le hizo ahorrar varias horas de trabajo, lo que representa un valor de varios miles de pesos. No le faltan recursos, licenciado, le falta voluntad de utilizarlos correctamente. El licenciado Durán tosió, avergonzado. Comprendo, señor Mendoza. Debo confesar que era reticente a hacer esta llamada. Pero insistieron. Voy a decirles que usted rechazó. No, dije firmemente. Dígales exactamente lo que le dije. Palabra por palabra, que comprendan bien que estoy al tanto de su maniobra y que no voy a ceder. Después de colgar, me quedé largo tiempo inmóvil, mirando la lluvia correr sobre los cristales. Entonces, 4 meses después de nuestra confrontación, la primera vez que Miguel piensa en mí es para intentar hacerme pagar sus facturas. No para disculparse, no para reconstruir nuestra relación, solo para obtener dinero. La prueba continuaba y él continuaba reprobándola. Noviembre llegó, trayendo consigo los primeros fríos del invierno capitalino, ese frío húmedo que se infiltra hasta los huesos. Continué mis actividades en la asociación, mis paseos cuando el clima lo permitía, mis veladas de lectura y cartas manuscritas. Para mi cumpleaños que se acercaba en diciembre, Elena me propuso venir a pasar una semana a su casa en Veracruz. Verás el mar, conocerás a mis nietos, pasaremos un buen tiempo juntos, y francamente, Ricardo, la Ciudad de México en diciembre es deprimente. Ven a aprovechar el sol del Golfo. Acepté con alegría. Hacía años que no salía de la Ciudad de México por más de algunos días. El 10 de diciembre tomé el autobús a Veracruz, mi pequeña maleta conteniendo lo esencial, mi Mont Blanc en el bolsillo de mi chaqueta. Elena me esperaba en la terminal. Tenía 73 años ahora, todavía dinámica, con esa sonrisa cálida que me recordaba a nuestra madre. Su casa en boca del río daba al mar, una vista magnífica que podía contemplar desde la habitación de huéspedes que me había preparado.
La semana fue maravillosa. Hablamos durante horas, revisitando nuestra infancia en la Ciudad de México durante épocas difíciles, nuestros padres, nuestras elecciones de vida diferente. Me presentó a sus 3 nietos, jóvenes respetuosos y afectuosos, que me llamaron tío abuelo Ricardo, y escucharon con interés mis historias de la capital de antaño. Caminamos por el malecón. Comimos jaibas frescas en el mercado, visitamos el fuerte de San Juan de Ulúa. Era una vida diferente, más luminosa, menos solitaria. Una noche, mientras cenábamos en su terraza cubierta a pesar del fresco, envueltos en cobijas, Elena me hizo la pregunta que esperaba. ¿Noticias de Miguel? Sacudí la cabeza. Aparte de pedir a su abogado que me hiciera pagar sus facturas, no, ninguna. Ella suspiró. ¿Sabes? Mi Juan también tuvo su periodo difícil. Casi no me habló durante 2 años después de su divorcio. Me hacía responsable de no sé qué. Fue terrible. Pero un día regresó. Lloró. Hablamos de verdad, y desde entonces hemos reconstruido algo sólido. Tal vez Miguel tenga ese clic también. Miré las luces del puerto centellar en la noche. Tal vez, o tal vez no, y comienzo a hacerme a esta idea. Elena, de que mi hijo tal vez nunca sea el hombre que esperaba que se convirtiera, que nuestra relación permanecerá rota hasta mi muerte. Es triste, por supuesto, pero también es liberador de cierta forma. Ya no espero nada, entonces ya no puedo decepcionarme. Ella puso su mano sobre la mía. No estás solo, Ricardo. Me tienes a mí, tienes a mis hijos y nietos que ya te adoran. Tienes a tus amigos en la Ciudad de México, tu trabajo en la asociación. Tienes una vida rica y llena de sentido. Tenía razón, a casi 90 años había descubierto que uno podía reconstruir una vida, crear nuevas conexiones, encontrar sentido en otro lugar que en la familia biológica. Era una lección valiosa, incluso si había llegado tarde. Regresé a la Ciudad de México el 18 de diciembre. Bronceado por el sol del Golfo, descansado, revitalizado. Mi cumpleaños número 90 caía el de 22 de diciembre. Había decidido no hacer gran cosa, solo una cena simple con la señora Campos y Tomás Herrera. El 21 por la noche estaba preparando la comida del día siguiente cuando mi teléfono sonó. Número de Miguel. Fijé la pantalla durante 4 tonos, mi corazón latiendo más fuerte, preguntándome si debía contestar. Al 5º tono, contesté. Sí, mi voz era neutra, prudente. Papá, soy Miguel. Había algo diferente en su voz, una tensión, una emoción que no lograba identificar. Buenas noches, Miguel. ¿Qué puedo hacer por ti? Un silencio. Luego, yo quería desearte feliz cumpleaños. Mañana cumples 90 años, ¿no? Me sorprendió que lo recordara. En efecto, 90 años. Nuevo silencio. Papá, podría pasar a verte mañana durante el día. Me gustaría que platicáramos. Dudé. Una parte de mí quería rechazar, proteger la paz frágil que había construido. Otra parte, esa del padre que siempre amará a su hijo a pesar de todo. Quería aprovechar esta apertura posible. Ven a las 3. Tengo invitados para la cena, pero la tarde estoy libre. Al día siguiente, día de mi cumpleaños, me desperté con una aprensión inusual. Seguí mi rutina matutina, pero con una distracción constante, mi mente anticipando la visita de Miguel. A las 3 en punto, el timbre sonó. Abrí la puerta. Miguel estaba ahí, solo. Sin Nor. Vestía un suéter oscuro, sostenía un ramo de flores blancas, tenía rasgos demacrados, los ojos con ojeras. Parecía haber envejecido 10 años en 5 meses. Hola papá, feliz cumpleaños. Me tendió las flores, alcatraces blancos, las flores favoritas de Guadalupe. Las tomé, me hice a un lado para dejarlo entrar. Subió las escaleras lentamente, como un condenado marchando hacia su juicio. En el departamento se sentó en el sofá. Yo tomé mi sillón habitual. Puse las flores sobre la mesa de centro entre nosotros. Viniste solo, constaté. Asintió con la cabeza. Nora y yo nos separamos. Bueno, en vías de separación.
Se fue a vivir con su hermana a la Narvarte hace 3 semanas. No dije nada, esperando que continuara. Tomó una gran respiración. Después de tu comida en junio, nuestra relación se deterioró. Los problemas ya estaban ahí desde hacía mucho tiempo. Pero esta historia de impermeabilización y sobre todo tu reacción cuando te pedimos ayuda fue el detonante. Discutimos mucho. Ella me reprochaba tener un padre inútil y pobre que ni siquiera quería ayudarnos financieramente. Le dije que no eras pobre en absoluto, que solo habías elegido no ayudarnos porque te habíamos maltratado. Se frotó el rostro con las manos. No comprendía, o más bien comprendía demasiado bien. Se dio cuenta de que tenías dinero pero que no nos lo darías, y eso la volvió loca. Comenzó a decirme que debía reconciliarme contigo. No porque fuera lo correcto, sino para que cambiaras tu testamento, que debía jugar el papel del hijo arrepentido para recuperar la herencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y me di cuenta en ese momento de que durante todos estos años, Nora nunca se había preocupado realmente por ti, que para ella solo eras una cartera potencial, y que de cierta forma, yo había dejado que esa visión deteriorara nuestra relación. Escuché en silencio, sin expresión. Él continuó, las palabras saliendo ahora más rápidamente, como si necesitara decir todo antes de perder el valor. Pasé estos últimos 5 meses reflexionando, papá. Realmente reflexionando sobre en quién me había convertido, sobre cómo había tratado a mi propio padre. Me acordaba de cuando era pequeño, cómo me leías cuentos todas las noches, cómo me llevabas a conocer el Palacio de Bellas Artes, los domingos, cómo me ayudabas con mis tareas de matemáticas durante horas. Cómo mamá y tú pagaron mis estudios sin hacerme sentir nunca que era una carga. Y me di cuenta de que te había pagado todo eso con indiferencia, luego con desprecio, luego con negligencia. Se levantó, caminó hasta la ventana, mirando la calle abajo. Cuando el licenciado Durán me reportó lo que le dijiste por teléfono, sentí vergüenza, una vergüenza profunda, porque tenía razón. Tenías razón. Todavía intentaba usarte, tomar sin jamás dar. Incluso después de nuestra confrontación de junio, no había comprendido. Se dio la vuelta hacia mí. Vine hoy no para pedirte que me perdones porque no estoy seguro de merecer el perdón. Vine para decirte que comprendí, que tenías razón al hacer esta prueba, que reprobé lamentablemente y que voy a tener que vivir con eso toda mi vida. Su voz se quebró completamente ahora. Vine a decirte que eres un hombre extraordinario, que fuiste un padre excepcional y que no lo merezco. Y vine a decirte que si quieres, no ahora, tal vez no antes de mucho tiempo, pero un día me gustaría intentar reconstruir algo contigo. No por el dinero, no por la herencia, sino porque eres mi padre y te amo, aunque lo haya mostrado muy mal. Me quedé en silencio durante un largo momento, dejando que esas palabras resonaran en el departamento. A 90 años había aprendido que las palabras son fáciles, que es en los actos donde se revela la verdad. Pero también había aprendido que a veces hay que saber dar una oportunidad a la redención, que rechazar sistemáticamente el perdón conduce a la amargura y al arrepentimiento. Siéntate, Miguel. Se volvió a sentar, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. Tienes razón en varios puntos. Actuaste mal. Me heriste profundamente. Y sí, reprobaste la prueba que te impuse. Pero también tienes razón cuando dices que comprendiste. Lo veo en tus ojos, lo escucho en tu voz. No es el mismo hombre que vino a verme en junio para obtener ayuda sin remordimientos. Hice una pausa, pero comprender es solo el primer paso, Miguel. Lo que cuenta ahora es lo que vas a hacer con esa comprensión. Asintió con vehemencia. Lo sé, papá. Sé que debo probarte que he cambiado. No con palabras sino con actos. Estoy listo para hacerlo, no importa el tiempo que tome. Me levanté, fui a buscar 2 vasos y una botella de tequila. Un Don Julio 1942 que guardaba para ocasiones especiales. Serví 2 medidas, le tendí una. A mis 90 años entonces, y a la posibilidad de una nueva relación entre nosotros, una relación construida sobre la honestidad y el respeto mutuo.
Brindamos, bebimos en silencio. Luego dije, Miguel, voy a decirte algo que no sabes. Modifiqué mi testamento en junio. Ya no heredarás todo. Una parte sustancial de mi patrimonio irá a obras caritativas y a tu tía Elena. Vi su rostro palidecer, pero no protestó, no argumentó, solo asintió. Es lo que merezco, lo comprendo. Pero, continué, este testamento contiene una cláusula que voy a revelarte ahora porque creo que eres sincero. Si en el transcurso de los próximos 12 meses demuestras mediante tus actos que has cambiado verdaderamente, que nuestra relación puede reconstruirse sobre bases sanas, entonces revisaré este testamento. No para devolverte todo necesariamente, pero para ajustar la repartición de manera más equitativa. Tienes 1 año para probarme que eres el hombre que espero que puedas ser. Sus ojos se agrandaron. ¿Me das otra oportunidad? Te doy la posibilidad de ganarte esa oportunidad, sí. Pero atención, Miguel, seré vigilante. No me dejaré manipular más. Si siento que estás jugando un papel, que estás fingiendo por el dinero, todo habrá terminado definitivamente. Lo que quiero es un hijo que me ame auténticamente, que venga a verme porque quiere y no porque debe. ¿Está claro? Cristalino, papá. Y te prometo, no te decepcionaré más. Hablamos todavía 1 hora, una verdadera conversación por primera vez desde hacía años. Me contó los detalles de su separación con Nora, sus cuestionamientos profesionales, su soledad en esa gran casa de Coyoacán. Yo le hablé de mi trabajo en la asociación, de mi semana en Veracruz, de mi nueva vida que había construido sin él. Cuando se fue hacia las 4:30, nos estrechamos la mano. Luego me besó en las mejillas, un gesto que no había hecho espontáneamente desde hacía al menos 10 años. Feliz cumpleaños, papá. Y gracias. Gracias por no haberme renegado completamente. Esa noche mi cena de cumpleaños con la señora Campos y Tomás Herrera fue alegre. Habían traído una hermosa gelatina de 3 leches con 90 velas que tuve que soplar en 3 veces, desencadenando risa. Tomás hizo un brindis. A Ricardo, que a los 90 años nos prueba que uno siempre puede reinventarse, siempre ser útil, siempre hacer la diferencia en la vida de los demás. Bebimos champán, comimos, reímos, hablamos hasta pasada la medianoche. Los meses que siguieron fueron de cierta forma los más ricos de mi vida. Miguel cumplió su palabra. Venía a verme cada domingo, trayendo a veces pan dulce fresco de la Esperanza. Para el desayuno, a veces solo su presencia. Hablábamos de todo y de nada, de política, de literatura, de la Ciudad de México, de sus recuerdos de infancia. Me acompañó a la asociación varias veces, conociendo a las personas que ayudaba, comprendiendo finalmente verdaderamente lo que significaba ser útil a los demás, sin esperar retorno. En febrero me invitó a comer en un restaurante de cocina mexicana contemporánea. Pujol, con vistas sobre Polanco. Era su regalo, dijo, para compensar todas las comidas perdidas. Comimos lentamente, saboreando cada platillo, cada conversación. Me habló de su deseo de cambiar de carrera, de hacer algo más significativo, tal vez en el sector asociativo. Lo escuché, aconsejé, animé, reencontrando ese rol de padre que había creído perdido. En marzo me llevó a Tepoztlán, nuestra casa familiar que no había visitado desde la muerte de Guadalupe. Caminamos por las calles empedradas, comimos quesadillas en el mercado. Nos sentamos en el jardín de la casa contemplando las montañas que se extendían frente a nosotros. Este lugar es mágico, dijo. Había olvidado cuánto amaba venir aquí cuando era niño. Le conté historias de sus vacaciones de verano ahí, de sus juegos en el jardín, de sus exploraciones del pueblo. Escuchaba con una nostalgia dulce, reencontrando recuerdos sepultados. En abril, para Semana Santa, organizó una comida en su casa en Coyoacán, invitando también a Elena que había subido especialmente desde Veracruz. Era la primera vez que ponía los pies en su casa desde nuestra confrontación de junio pasado, y me conmovió el esfuerzo que había hecho. La mesa estaba puesta con cuidado. Él mismo había cocinado barbacoa de borrego con consomé, preparado nopales frescos. Elena y él simpatizaron inmediatamente,
hablando durante horas. Ella le contaba anécdotas de nuestra infancia, que incluso yo había olvidado. Al final de la comida, mientras tomábamos café de olla en su sala, Miguel se aclaró la garganta. «Papá, tía Elena, tengo algo que decirles. Renuncié a mi puesto en sistemas la semana pasada. Acepté un trabajo de medio tiempo como coordinador técnico para Solidaridad Dignidad México. Tomás Herrera necesitaba a alguien para modernizar sus sistemas informáticos, crear una base de datos para dar seguimiento a los beneficiarios, mejorar su sitio web. El salario es la mitad de lo que ganaba, pero no puedo decirles cuánto me emociona este cambio. Sentí mi corazón inflarse de orgullo, no porque me imitara, no porque buscara mi aprobación, sino porque veía que realmente había comprendido que servir a los demás y ayudar a quienes lo necesitan traía una satisfacción que ningún salario elevado podía procurar. Elena lo felicitó calurosamente, y yo me contenté con poner mi mano sobre su hombro y apretar suavemente. Ninguna palabra era necesaria. En mayo, casi un año exacto después de nuestra confrontación inicial, me dirigí al despacho del licenciado Ramírez. Pedro me recibió con su sonrisa habitual. Entonces, Ricardo, ¿cómo va el año de prueba? Le conté los últimos meses en detalle, los cambios en Miguel, sus visitas regulares, sus acciones concretas, su nuevo trabajo. Pedro escuchaba asintiendo, reconociendo los signos de una transformación auténtica. Parece haber cambiado realmente. Es raro, ¿sabes? La mayoría de las personas en su situación hubieran solo jugado un papel durante algunos meses antes de volver a su viejo patrón. Lo sé, respondí. Por eso quiero modificar nuevamente el testamento, no para devolverle todo, sino para ajustar la repartición. Trabajamos juntos durante 2 horas, creando un nuevo testamento que reflejaba esta nueva realidad. Miguel heredaría ahora el departamento de la colonia Roma y el estudio cerca del Monumento a la Revolución. Aproximadamente 9. La casa de Tepoztlán quedaría para Elena como prometido, y una parte de mis inversiones financieras, 3 millones de pesos, irían todavía a obras caritativas. Era equitativo, pensaba. Reconocía su transformación mientras honraba mis otros compromisos. ¿Vas a decírselo?, preguntó Pedro. Sacudí la cabeza. Todavía no. Quiero ver si este cambio persiste, tal vez para mi cumpleaños en diciembre. Serán 18 meses desde nuestra confrontación. Será el momento adecuado. Firmamos el Nuevo Testamento con las mismas formalidades que el anterior. 2 testigos, el sello oficial. Al salir del despacho me sentía en paz, como si hubiera cerrado un círculo importante. El verano llegó, luego el otoño. Miguel continuaba sus visitas regulares, trabajaba con entusiasmo en la asociación, donde nos cruzábamos a veces, él en su oficina técnica, yo en mi espacio de consulta. Los beneficiarios a quienes ayudaba con sus computadoras, sus teléfonos inteligentes, sus trámites en línea me hablaban de él con afecto. Su hijo es un joven tan paciente, tan amable, me decía la señora Díaz. Pasó 2 horas conmigo para explicarme cómo hacer mis declaraciones de impuestos en línea. Yo sonreía orgulloso, constatando que había heredado no solo mis genes, sino también, finalmente, mis valores. Hoy, en este día de diciembre en que voy a festejar mis 91 años, miro mi vida con una satisfacción tranquila. Miguel llega en 1 hora para comer, trayendo a Elena, a quien fue a recoger a la terminal de autobuses esta mañana. Tomás Herrera y la señora Campos vendrán esta noche para una cena más festiva. Mi vida está llena, rica de conexiones auténticas, de trabajo significativo, de respeto merecido. La historia con Miguel podría haber terminado de otra manera. Podría no haber regresado nunca, no haber comprendido nunca, permanecer prisionero de su codicia y su egoísmo. Pero eligió otro camino, un camino difícil de cuestionamiento y cambio auténtico. ¿Esto compensa los años de negligencia? No completamente. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes, pero me mostró que las personas pueden cambiar,
que la esperanza nunca está totalmente perdida y que a veces la confrontación honesta es la única manera de salvar una relación. Si tuviera que dar un consejo, una lección sacada de esta experiencia, sería esta: la dignidad no se negocia. No importa su edad, su situación financiera aparente, su dependencia supuesta, ustedes merecen el respeto. Y si sus propios hijos, su propia familia no pueden darles ese respeto, entonces es su responsabilidad exigirlo, incluso si eso significa crear una distancia dolorosa. Porque aceptar el desprecio es negarse a uno mismo, es validar la idea de que solo tienen valor por lo que poseen y no por lo que son. También aprendí que a cualquier edad uno puede reinventarse. A los 89 años comencé una nueva carrera de voluntario que me da más satisfacción que mis 42. Reconstruí lazos familiares con mi hermana que había descuidado. Creé nuevas amistades auténticas. La vida no se detiene cuando uno envejece, simplemente cambia de forma. Y somos nosotros quienes decidimos qué forma queremos dar. En cuanto al dinero, a ese patrimonio que fue el catalizador de toda esta historia, comprendí su verdadera naturaleza. El dinero no es ni bueno ni malo en sí mismo. Es un revelador. Revela quiénes somos realmente, lo que valoramos, cómo tratamos a los demás. Puede corromper a los débiles, pero también puede liberar a los fuertes, darles la capacidad de hacer el bien, de probar la sinceridad de su entorno, de protegerse de los depredadores. Mi patrimonio me permitió hacer esta prueba, descubrir la verdad, y finalmente forzar a mi hijo a confrontarse a sí mismo. Fue doloroso pero necesario. El timbre suena. Son Miguel y Elena. Me levanto de mi sillón, arreglo mi guayabera, verifico mi apariencia en el espejo del pasillo. Un anciano me mira. 91 años, cabello blanco, arrugas profundas, pero ojos todavía vivos y espalda relativamente derecha. Un hombre que ha sobrevivido a épocas difíciles en su infancia, que construyó una carrera respetada, que amó profundamente, que fue traicionado y herido, que probó y perdonó, que continúa sirviendo y dando sentido a cada día que pasa. Abro la puerta. Miguel sostiene un gran ramo de alcatraces. Elena porta un pastel hecho en casa. Sus rostros sonríen, sus ojos brillan con afecto sincero. «Feliz cumpleaños, papá», dice Miguel besándome. «Feliz cumpleaños, hermanito», agrega Elena. Los hago pasar, cierro la puerta detrás de ellos y me volteo hacia ellos con una sonrisa. «Pasen, pasen. Preparémosle negro como mamá lo hacía. Y tengo algo importante que decirles a ustedes dos». Nos sentamos a la mesa que había puesto con cuidado. La vajilla de Talavera, las copas de cristal, el mantel bordado. Miguel sirvió el vino, un tinto de Valle de Guadalupe que había traído. Elena cortó el pan. Yo serví el mole con arroz blanco y frijoles refritos. Durante la comida hablamos, reímos, compartimos recuerdos. Miguel contó anécdotas de su trabajo en la asociación, cómo había ayudado a un señor de 80 años a reconectarse con su hija mediante videollamadas. Elena habló de sus nietos, de sus proyectos en Veracruz. Yo escuchaba, participaba, mi corazón cálido de gratitud por este momento simple pero precioso. Al final de la comida, mientras tomábamos café y probábamos el pastel de Elena, un delicioso pastel de elote con cajeta, me levanté y fui a mi escritorio. Regresé con 2 sobres, uno para Miguel, uno para Elena. Estos son copias de mi Nuevo Testamento, firmado hace 6 meses. Quería que supieran su contenido ahora, mientras todavía estoy aquí para explicarlo. Los dos abrieron sus sobres con cierta aprensión. Miguel leyó en silencio, su rostro pasando por varias emociones. Sorpresa, alivio, gratitud. «Papá, modificaste el testamento otra vez. Me devuelves mucho más de lo que pensaba». Asentí. «Miguel, pasaste el año de prueba, no solo lo pasaste, lo superaste. Demostraste con acciones concretas que habías cambiado, que nuestra relación podía reconstruirse sobre bases sanas. Este testamento refleja esa realidad.
Heredarás el departamento de la Roma y el estudio, aproximadamente, es suficiente para vivir confortablemente y construir tu futuro. Elena recibirá la casa de Tepoztlán, que tanto ama, y 3 millones irán a obras caritativas, incluyendo Solidaridad, Dignidad, México, donde ahora trabajas. Miguel tenía lágrimas en los ojos. No sé qué decir. Después de todo lo que hice, después de cómo te traté, dices gracias, lo corté suavemente. Y continúa siendo el hombre que te has convertido. Porque este testamento no es una recompensa por el pasado, es una inversión en el futuro, en el hombre que sé que puedes seguir siendo. Elena también tenía los ojos húmedos. Ricardo, esto es demasiado generoso. La casa de Tepoztlán vale lo que mereces, Elena, por haber estado ahí, cuando te necesitaba, por haberme acogido cuando estaba solo, por ser la hermana que siempre debiste ser y que redescubrí este último año. Nos abrazamos los 3, un abrazo largo, silencioso, lleno de todo lo que las palabras no podían expresar. Esa noche, cuando llegaron Tomás y la señora Campos, la celebración fue alegre. Tomás trajo mariachis, que tocaron las mañanitas y otras cancanes tradicionales. La señora Campos había preparado tamales oaxaqueños. Bebimos tequila. Comimos, bailamos incluso, yo con mis 91 años moviéndome al ritmo de Cielito Lindo sostenido por Elena y Miguel. A medianoche, cuando todos se habían ido y me encontraba solo en mi departamento, me senté en el sillón de Guadalupe con una última taza de té de manzanilla. Miré las fotos en la pared. Guadalupe y yo el día de nuestra boda, Miguel de bebé, nuestra familia en Tepoztlán. Nuevas fotos agregadas recientemente. Miguel y yo en la asociación, Elena y sus nietos, una foto grupal de mi cumpleaños número 90. Una vida completa, una vida que había conocido altos y bajos, traiciones y reconciliaciones, dolor y alegría, y me di cuenta de que al final, lo que importa no es cuánto dinero dejas, ni cuántos años vives, ni cuántos logros acumulas. Lo que importa es cómo tratas a las personas, si te mantienes fiel a tus valores incluso cuando es difícil, si tienes el coraje de exigir respeto incluso de aquellos que amas, y si tienes la sabiduría de perdonar cuando el perdón es merecido. ¿Esta historia les tocó el corazón? Entonces dejen su like. Compartan con alguien que debe escuchar este mensaje y suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo. Para más relatos emocionantes de vida y resiliencia, díganme en los comentarios, ¿piensan que don Ricardo tuvo razón en probar a su hijo de esta manera? ¿Habrían hecho lo mismo en su lugar? ¿Desde qué ciudad de México o de Latinoamérica nos están viendo? Y nunca olviden esta lección esencial: la dignidad no tiene precio y el respeto no se negocia. Una verdadera familia es aquella que los ama por lo que son, no por lo que poseen. Nunca se debe subestimar a las personas mayores, porque detrás de apariencias modestas se esconden a menudo vidas ricas de experiencia, de sabiduría y a veces incluso de medios insospechados. Traten a sus mayores con respeto, no por cálculo, sino por humanidad, porque un día ustedes también estarán del otro lado de esa relación y cosecharán lo que hayan sembrado. Un gran agradecimiento por haberme escuchado hasta el final. Cuiden a sus padres, a sus abuelos, a todos esos mayores que tanto han dado, y recuerden que nunca es demasiado tarde para cambiar, para redimirse, para reconstruir lo que se rompió. Hasta pronto para una nueva historia que, espero, los hará reflexionar tanto como esta. Cuídense bien, y que el respeto guíe siempre sus relaciones familiares. Que Dios los bendiga y nunca olviden, en esta vida, lo que das es lo que recibes. La familia verdadera no es la que te tolera, es la que te valora. Y si alguna vez se sienten solos o incomprendidos por su familia, recuerden que como don Ricardo, siempre pueden reinventarse, encontrar nuevas conexiones, crear una familia del corazón que los valore por quienes son realmente. Porque la sangre puede hacer parientes, pero el respeto y el amor hacen familia. Nos vemos en la próxima historia. Que tengan un excelente día y recuerden siempre, valórese, respétese
y exija ese mismo respeto de los demás, sin importar su edad. La dignidad es su derecho, no lo negocien nunca.